Una vez más estamos en miércoles, un día que hemos dedicado para estudiar la palabra de Dios y con más calma analizar y examinar algunos conceptos bíblicos en este tema que nos ha tomado por varias semanas. Ya vamos en la parte número 11 del tema Fortaleciendo nuestra fe. Quiero invitarles a hacer una oración y que Dios tome control de todo y nos dirija. Padre amado, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, y en el nombre de Cristo Jesús ponemos este estudio de tu palabra para que seas tú el que por medio de tu Santo Espíritu nos dirijas en todo. Pon la palabra oportuna en mi boca para que a través de ella pueda fluir y que esta palabra como un río corra y bendiga nuestra vida y la de todos aquellos mis oyentes de diferentes lugares que se están conectando para recibir el alimento espiritual para sus vidas. Yo desconozco cuál es el momento que ellos están viviendo. Permite que esta palabra les abra puertas de bendición, les dé la llave que ellos necesitan para abrir esa puerta y que encuentren la respuesta en ti por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ven y dirígenos en todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pido y doy gracias. Amén. Al continuar comentando acerca de fortalecer nuestra fe, he dicho ya en ocasiones anteriores que esta debe de ser una acción que debe tomar todos los días de nuestra vida, es decir, que se convierte en un estilo de vida, ya que cada día que nosotros vivimos, pues desconocemos los desafíos a los que nos enfrentamos y que si no estamos preparados, entonces nos vamos a ver expuestos a que tomemos decisiones equivocadas, a cometer errores y luego lamentablemente a sufrir las consecuencias. Ahora que durante estas últimas semanas estamos analizando a la luz de la palabra de Dios algunos milagros descritos en ella, vemos de manera más objetiva y clara el proceso que vivieron aquellos que se vieron involucrados en este milagro. Sin duda, nosotros aprenderemos o estamos aprendiendo lecciones para nuestra vida y de esa manera confirmaremos que el poder de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Por otra parte, debo indicarles que Dios siempre está dispuesto a manifestar su poder en nuestras vidas. La semana pasada yo les indicaba que para que un milagro se lleve a cabo, debe de haber la cooperación mutua de Dios y de nuestra vida. Dios y el hombre, Dios y el ser humano. Dios está dispuesto a obrar su poder, pero también hay partes que nosotros debemos de cumplir o tener o completar para que ese milagro sea realizado. Entonces va a ser necesario que nosotros en primer lugar le creamos a Él, le creamos a su palabra y pongamos toda nuestra dependencia en el Señor. Es decir, dependamos solamente de Dios. Por otra parte, debemos de saber que los milagros no se han terminado. Dios sigue obrando y Dios los va a hacer, escuche bien, como Él quiera hacerlos, no como nosotros queramos. A veces nosotros quisiéramos pensar que Dios los va a hacer de cierta forma, pero ni siquiera podemos nosotros decirle a Dios cómo queremos que Él lo haga. Creo que Dios es perfecto y sabio y Él sabe exactamente cómo lo va a hacer ese milagro. Nosotros tampoco tenemos que adelantarnos a suponer cómo es que Dios los va a hacer o Dios va a responder a nuestra súplica o a nuestra necesidad o a hacer el milagro que estamos esperando. Recordemos algo muy importante. Dios es soberano. Así es que Él tiene todo el control de las cosas y los milagros van a suceder como Él quiera hacerlo y cuando Él los desee hacer. En esta ocasión, yo deseo considerar con ustedes el milagro hecho en un hombre descrito en el Antiguo Testamento. Este hombre era un hombre de la milicia siria, era un militar.
Y este milagro está descrito en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, y yo les invito para que abran sus Biblias, allí donde están, y acompáñenme en la lectura. Vamos a leer por partes para ir analizando este pasaje bíblico. La primera parte que vamos a leer se encuentra en los primeros 8 versículos del capítulo 5, que dice de la manera siguiente: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero que estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán, dice la palabra de Dios, fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Entonces el rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de oro, 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó. ¿Qué cosa fue lo que exclamó este hombre? ¿Acaso yo soy Dios, capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito, o sea, me está provocando. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Estos son los primeros 8 versículos que quiero que analicemos en esta noche. Aquí encontramos las circunstancias que rodearon este milagro. Lo primero que vemos es que se trata de un extranjero que llega a saber del poder de Dios por medio de una empleada doméstica, una muchacha judía que, como acabamos de leer, fue llevada cautiva y puesta como sierva de la esposa de Naamán. Es decir, esta muchacha estaba en la casa de Naamán. Y yo me imagino que esta muchacha ha de haber estado viendo el sufrimiento no solamente de Naamán, sino también de la esposa. Además, como esclava al servicio de esta casa, esta muchacha tenía que entrar a asear el cuarto de Naamán y limpiar, quitar sus ropas. Y acuérdense que la lepra se caía a pedazos, entonces se daba cuenta de esto. Lo que yo observo en primer lugar es que en el contexto del milagro de este hombre, descubro en primer lugar que Dios, como dice su palabra, no hace acepción de personas. Es decir, Dios no tiene favoritos. Vemos que es un hombre que no es judío, es sirio. Y al final vamos a ver que se realiza el milagro. Entonces, por un momento pensemos que Dios no hace diferencia entre nosotros. Hay gente que se me acerca a mí y me dice: pastor, usted que está más cerca de Dios. Es una expresión muy común. Usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí o por mi familia. Yo siempre les he dicho, usted también se puede acercar a Dios. Porque Dios, a todo aquel que se acerca a Él, no lo rechaza. Y lo segundo que yo descubro en esta parte es que, así como esta muchacha, todos, usted y yo, podemos llegar a constituirnos como instrumentos en las manos de Dios
cuando nos disponemos para ser usados por Él. Esta muchacha compartió lo que tenía. Si usted observa, ella era una esclava. Ella bien se pudo haber guardado la información, ¿no le parece? Ella pudo haber dicho, pues yo soy la esclava aquí, que sufra, ¿verdad? Sin embargo, esta muchacha tiene un corazón sano y lindo para poder compartir la buena noticia de que allá en Samaria había un hombre que Dios lo usaba y que de buena gana, si este hombre Naamán fuera para allá, podría recibir el milagro. Por otra parte, algo que miramos aquí, mientras el rey sirio quiso resolver el problema de su capitán preferido, Naamán, por medio de la diplomacia, por eso es que hace cartas, ¿verdad? Le envía cartas al rey de Israel. Mire la reacción del rey de Israel. Cuando las lee, siente que estas cartas son como una provocación de guerra, ¿sí? Y rasga sus vestidos. Y una de las cosas que sí acepta es que solamente Dios es el único que puede hacer milagros. Qué pena cuando nosotros, que tenemos el conocimiento de Dios, llegamos a actuar como este rey, que no podemos hacer a veces ni siquiera una oración. Hay gente que se acerca a nosotros muchas veces y no les conocemos y nos piden una oración. Y lo que decimos a veces, sí, yo le voy a decir al pastor que ore por usted. Yo le voy a decir, no, a usted que le están pidiendo la oración, haga esa oración. Usted puede ser usado en las manos de Dios. La gente a veces piensa que Dios nada más nos va a usar a los pastores. No, señores, Dios va a usarnos a todo aquel que se disponga en sus manos y que Dios quiera usarnos. Dispongámonos solamente y el Señor va a hacer la obra a través de nuestras vidas, recordando que no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Y por eso es que cuando suceden las cosas, a veces vienen a mí y me dicen, ay, muchas gracias, pastor, porque usted oró y ya sané. Yo siempre les digo, no, la gloria es para Dios, porque Dios fue el que lo hizo. Yo solamente soy un instrumento en las manos como lo puede ser usted. Qué pena que este rey no tenía esa capacidad de decirle, está bien, yo voy a orar, sino que rasga sus vestidos y piensa que el rey de Siria le está provocando para hacer una guerra. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos atrevemos a actuar así como instrumentos en las manos del Señor? Porque no nos hemos atrevido muchas veces a creerle al Señor que Él puede usar nuestras vidas para que Él sea glorificado. Pero fíjese, cuando el profeta Eliseo se enteró de la situación, entonces él le manda a decir al rey de Israel que envíe a Naamán a su casa, porque ese día este hombre extranjero iba a conocer el poder de nuestro Dios. Permítame y vamos a leer ahora los siguientes versículos 10 al 12 de la palabra del Señor. Dice desde el 9, así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Vemos que inmediatamente Naamán, cuando oye la noticia de que el profeta Eliseo le ha mandado decir al rey de Israel que lo envía a su casa, él lo hace inmediatamente. Y lo hace con el vivo deseo, pues, de recibir el milagro. Pero, sin embargo, qué gran sorpresa se llevó Naamán.
porque el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Es más, le envió al criado y con él le dio las instrucciones que debía de realizar Naamán. Por cierto, cuando Naamán escucha que para sanar de la lepra debía lavarse 7 veces en el río Jordán, eso le molestó en gran manera. Comparando que él allá en Damasco había mejores ríos que el Jordán. Y él menciona 2, el Abana y el Farfar, que eran ríos quizás cristalinos. Por otra parte, observamos lo que Naamán había pensado, muy importante en esto. Él había pensado que el profeta saldría y pondría su mano sobre él e invocaría el nombre de Dios y entonces sanaría la lepra. Entonces vemos que el profeta ni la cara le dio, o sea que Naamán ni siquiera conoció al profeta. Quiero hacerle una pregunta en esta hora. ¿Cree usted que tendría realmente Naamán fe para ser sanado? ¿Qué piensa? ¿Está creyendo que no tenía fe? Fíjese que sí tenía fe. Por supuesto que la tenía. Y él creía que sería sanado. Prueba está el viaje tan largo que hizo, pero sin embargo, él se anticipa a planear o a figurar cómo sucedería su milagro. Entonces aquí hay una enseñanza muy importante que hoy usted y yo debemos tomarla. Que si vamos a confiar en Dios para que Él manifieste su poder en aquello que nosotros necesitamos, debemos dejar que Dios obre su perfecta voluntad. El enojo de Naamán, o en su enojo, se debe más que nada a su frustración, porque las cosas no sucedieron totalmente o sucedieron totalmente diferente a como él las había planeado. Entonces, si nosotros queremos que Dios obre, nosotros tenemos que dejar que Dios obre conforme a su voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo queremos que Él obre o cómo queremos que Él haga el milagro? Y si se trata de alguno de nuestros hijos que anda mal, que anda en pasos malos, no tenemos que decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con nuestro hijo, o decirle, ay Señor, trátalo con amor o con ternura. No, Dios sabe la medida que ese hijo necesita, ¿no le parece a usted? Entonces, su pensamiento de Naamán se mantiene firme, o sea, no cambia, porque cree que desde su punto de vista, lo que él pensó era la forma adecuada para que se realizara el milagro. Él, fíjese lo que ya pensó antes de llegar antes de la casa del profeta Eliseo. Él pensó, ahorita que llegue yo, el profeta me va a salir a recibir, va a poner su mano sobre mi cuerpo, va a levantar su mano a Dios, va a hacer una oración y yo voy a sanar. Entonces, como eso fue lo que él pensó, él mantuvo ese pensamiento y al darse cuenta que nada de eso sucedió, se frustra, se enoja. Entonces, cuando yo veo que él menciona los ríos de Damasco, es porque los está comparando con el río Jordán. Permítame decirle que el río Jordán tenía una particularidad. Cuando había lluvia se desbordaba, entonces se volvía lodosa, fangosa las orillas. ¿Sí? Las aguas del río Jordán comparadas con las aguas los ríos de Damasco, las aguas del Jordán no eran tan cristalinas. Entonces, el hecho de que él mencionara y comparara a los ríos de Damasco con el Jordán, esto hablaba de que Naamán, escuche bien, aunque estaba leproso, su actitud era arrogante y orgullosa. Entonces, ¿qué vemos? Que Naamán no era humilde, no tenía humildad. Y me pregunto, ¿sería acaso por eso Dios, por medio del profeta, lo manda al Jordán
para sumergirse allí, para tener que tratar con su orgullo? ¿Qué le parece? Muchas veces Dios, cuando mira la intención de nuestro corazón y cuando mira nuestras actitudes, Dios muchas veces permite, por ejemplo, en ocasiones, que la respuesta como que tarde en llegar a nosotros. Y a veces es que Dios tiene que tratar con nuestra paciencia porque somos muy desesperados. A veces Dios tarda en responder porque tiene que tratar en otras áreas de nuestra vida que necesitamos nosotros mejorar delante de Él. Entonces, mucho ojo con esto. Por eso Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, aún la tardanza de la respuesta que Dios tiene para nuestra vida, aún la forma como Dios tiene que tratar con nosotros. Observemos que aunque llegó a la casa del hombre de Dios, Naamán, mientras se mantuvo en su propia forma de pensar, el milagro no se desató y las cosas no cambiaron en su vida. Por el contrario, ahora se siente malhumorado, triste y frustrado. Observe qué enseñanza encontramos aquí. Siempre que usted y yo nos predispongamos en nuestra forma de pensar de cómo Dios obrará o debiera de obrar en nosotros en la necesidad o en el milagro que esperamos, el Señor, ¿sabe qué va a hacer? Se hará a un lado y no hará nada hasta que nosotros decidamos cederle toda la libertad en nosotros mismos para que Él actúe conforme a su voluntad. La forma como muchas veces el Señor va a actuar tiene que ver con el trato que Él desea tener con aquellas áreas de nuestra vida, las cuales, como dije hace un momento, requieren ser cambiadas para que el milagro sea realizado. Porque muchas veces nosotros mismos, con nuestra actitud o nuestra manera de pensar, estorbamos para que el milagro se realice. Y mientras no cambiamos de actitud, terminaremos como Naamán, molestos, frustrados y sin el milagro que esperamos. Pero yo creo que ese no es el plan, ¿verdad? El plan es de que si usted tiene una necesidad y Dios quiere usted que Dios la resuelva, o tiene usted un problema y quiere que el Señor intervenga, o necesitamos un milagro de cualquier índole y queremos que Dios lo haga, yo creo que hoy estamos aprendiendo que lo mejor que nos conviene es ceder nuestra voluntad y rendírsela a la voluntad de Dios. Quiero que observe el versículo número 13 de esta lectura, que por cierto es muy interesante. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Fíjese este verso 13. Así que cuando Naamán escucha eso, dice que bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y después de esto, su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Entonces vemos a estos siervos de Naamán, que eran sus esclavos, los cuales le insisten. Oiga, yo me pongo a pensar, estos siervos han de haber dicho: oiga, hacer todo un viaje tan largo para regresarnos con el patrón o el amo igual de leproso, pues no se vale, ¿verdad? Tanto tiempo invertido. Por eso es que le insisten que haga lo que el profeta le ha mandado, con el simple argumento de que si el profeta le hubiera mandado a hacer algo más complicado, de seguro que él lo hubiera hecho. Yo quiero recalcar en que Naamán es Naamán quien decide cambiar su manera de pensar.
Cuando él decide ir al Jordán, él lo decide. Su mente tuvo que cambiar. Ve con qué pensamientos tenía antes y cómo se mantuvo allí. Mientras él se mantuvo en su anterior manera de pensar, el milagro no se desató. Pero cuando él decide cambiar su manera de pensar, dice que baja al Jordán, se zambulle 7 veces, se realizó el milagro, se le quita la lepra y su piel se le vuelve como la de un niño y quedó limpio. ¿Qué enseñanza aprendemos aquí? Pues que definitivamente nuestra manera de pensar debe de cambiar para que podamos ver los milagros que usted y yo estamos esperando. Nunca se harán como yo quiero. Se tienen que realizar como el Señor quiera. Nunca se van a realizar esos milagros ni la respuesta va a llegar cuando yo desee. No. Va a ser cuando Dios quiera en su tiempo. Al final, muchas veces somos solamente nosotros los que estamos impidiendo que se lleve a cabo ese milagro, ya que es en nosotros. Posiblemente ese milagro lo necesitamos nosotros o en algún miembro de nuestra familia. Y solo nosotros debemos entregarlo en las manos del Señor. ¿Sí? Oí alguna vez hace muchos años la oración de una madre sufriente. Cuando vio que el hijo de cierta persona, después de un accidente que pierde sus 2 piernas, porque el muchacho era bastante terrible, se rinde a Cristo, ella llorando en el altar le dice al Señor: Señor, mi hijo está en tus manos, él también está perdido, pero yo te pido que tú lo trates con amor, que no lo trates así como el hijo de esta familia que perdió sus piernas. No, Señor, tú eres bueno y misericordioso. No, nosotros no tenemos ese derecho de decirle a Dios cómo queremos que Él actúe. Dios va a utilizar la medida adecuada y necesaria que se requiera según la necesidad y el problema. Y quiero ir concluyendo leyéndole los versículos del 15 al 19, cuando ya se realizó el milagro. Luego Naamán, dice la palabra de Dios, volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, escuche, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted, acepte un regalo de su servidor. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán. Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor, al Dios verdadero. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Y el profeta le dijo, puedes irte en paz. Me agrada la reacción de Naamán. Después de realizarse el milagro en su cuerpo, él regresa con el profeta de Dios. Y acabamos de leer que él de su corazón tiene planes de entregarle un regalo al profeta. Regalo que nos dimos cuenta, el profeta rechazó. Porque quiero que sepa que cada vez que Dios nos usa para su gloria y su honra en algún milagro, en alguna respuesta de alguna oración, pues no somos nosotros, es Dios. Y es Él el que merece la honra y la gloria. Aún como pastor yo les voy a decir, muchas veces me han dicho, ¿cuánto cobra usted por predicar? Yo no cobro por predicar, yo no le puedo poner precio a una predicación. Predico porque ese es el llamamiento que Dios me ha dado y yo estoy obedeciendo ese llamamiento. Entonces el Señor se encargará de mis necesidades, pero no puedo poner un precio. Y la actitud del profeta es correcta, no aceptó el regalo, porque
Él reconoce que el poder y el ministerio como profeta que tenía, no lo tenía por sí mismo, lo tenía porque Dios se lo había dado. Entonces, cuando Naamán mira que el profeta no acepta el regalo, mire lo que le pide. Le pide que le regale 2 sacos, 2 costales de tierra de ahí de Israel, con el propósito de llevárselas a su tierra, allá a Siria, y allí levantar un lugar donde él pudiera hacer un altar para ofrecerles sacrificio al único Dios verdadero. Y leímos la parte final. Se dice que el rey tomaba a Naamán, porque le tenía mucha confianza, para apoyarse en él cuando iban a ofrecer oraciones y adorar a su Dios, a un ídolo llamado Rimón. Y Naamán, ahora que ha tenido una experiencia personal con el Dios único y verdadero, al que no le podemos poner figura, ¿sí? Al que no lo podemos pintar para decir este es, al que no le podemos prender ninguna veladora porque él no se manifiesta así. Ahora que Naamán ha reconocido quién es el verdadero Dios, entra una convicción en su espíritu para decirle: a partir de este día yo voy a reconocer que este es el único Dios verdadero y que Él me perdone cada vez que yo tengo que ir por mi compromiso con el rey para inclinarme ante su imagen, que él cree que él es Dios, pero yo sé que ese no es Dios. Que Dios me perdone por esta actitud. Mire qué convicción. Esto significa que hubo un cambio radical en la vida de este hombre. Esto me enseña que la actitud de Naamán es que esta actitud me enseña que nunca debemos olvidar, en primer lugar, lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Que debemos ser agradecidos por todos los beneficios recibidos. A veces pensamos, pues qué milagro ha hecho Dios hoy conmigo. Y estamos pensando en la mente porque pensamos en cosas fantasiosas o fantásticas. ¿Sabe qué? Desde el momento en que usted y yo esta mañana abrimos nuestros ojos, ya se realizó el primero y el gran milagro de nosotros, la vida. Porque por mucho dinero que querramos o que tengamos, no podemos comprar un minuto de vida. Nos la da Dios. Y digno es Dios de que temprano en la mañana doblemos nuestra rodilla y le digamos: Señor, gracias por la vida que tú me das. Gracias por este nuevo día. Y no nos pasemos el día renegando que está muy caliente o que está muy frío, que está lloviendo. Démosle gracias a Dios por la vida y por lo que Él nos da. Cuando tenemos nosotros un corazón agradecido, lo vamos a manifestar aún desde las cosas pequeñas que hemos recibido, teniendo presente que todo lo que usted y yo somos y tenemos, se lo debemos solamente al Señor. Además del agradecimiento, mire lo que manifestó Naamán. Nos muestra que cuando nosotros comprobamos que nuestro Dios es el único y verdadero Dios, debemos proponernos a seguirle y a servirle con todo nuestro corazón. Si usted antes acostumbraba a rezar el rosario en gratitud, pues no tiene que hacerlo ahora. Si antes usted acostumbraba, porque estaba agradecido con Dios, a hacer una manda, iba a tal lugar a aprender a dar una ofrenda, ya no hay necesidad de eso. Hemos conocido al Dios verdadero y el Dios verdadero está con nosotros hoy. Debemos renunciar a todas esas antiguas formas de adorar y de pedir y solamente de creer en Dios, siguiendo sus mandatos que están descritos aquí en su palabra. Y que cada día que nosotros vivamos, estoy seguro que va a ser una experiencia nueva que tendremos con su poder. Porque el poder de Dios, aunque estemos en esta pandemia, el poder de Dios no ha cambiado.
Estamos viendo esta noche una nueva forma de un milagro hecho, pero vimos los inconvenientes que hubo para que se realizara este milagro. Y si usted observa, para concluir, es que el milagro no se realizó mientras Naamán no cambió su manera de pensar y no cambió su actitud. Mientras usted y yo no cambiemos nuestra manera de pensar y no cambie nuestra actitud para con Dios, las cosas no sucederán. Pero yo creo que cuando usted y yo le decimos: Señor, someto mi voluntad bajo la tuya, que sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo y también en mi vida. Y cuando le rendimos nuestra voluntad al Señor, y cuando tenemos la necesidad de un problema de enfermedad o el problema económico, y le decimos: Señor, como tú quieras hacerlo, de acuerdo a tu voluntad, créame que Dios va a estar dispuesto para obrar milagros en nuestras vidas. Es mi deseo y mi oración que usted tenga esa experiencia personal con el Dios verdadero. Sea bendecido.